Bueno, Buenos días. En nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de la División Académica de Ciencias de la Salud, en el marco de la segunda jornada de salud sexual, el placer sexual en tiempos de COVID-19, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Sexualidades en tiempos de crisis, que será impartida por el maestro Max Jiménez Rojas, quien es licenciado en Psicología Clínica y tiene especialidad en diálogo existencial. Además, es maestro en psicoterapia existencial y maestro en análisis existencial fenomenológico. Es director académico del Círculo de Estudios en Psicoterapia Existencial, docente en diversas instituciones universitarias y de posgrado, ponente nacional e internacional, y coautor del libro en psicoterapia existencial. Bienvenido, maestro. Gracias por compartir su conocimiento y su tiempo con nosotros. entonces miren, lo que primero que les quiero compartir es que voy a intentar salir de un paradigma que a ratos es bien difícil, por lo menos para mí salir, que tiene que ver con este paradigma a grandes rasgos. Sé que voy a cometer muchísimas omisiones, pero a grandes rasgos un paradigma que hemos aprendido para aproximarnos a la experiencia es un paradigma que conocemos como el paradigma racional positivista. Este paradigma racional positivista lo que de alguna manera nos pide en sexualidad es de alguna manera tener una evidencia, de alguna manera tener pruebas, y todo en sexología, lo que no tenga evidencia o lo que no tenga pruebas, se considera como, de alguna manera, como una mentira. Entonces, yo voy a intentar no basar nada de lo que les diga en este paradigma, no porque el paradigma sea malo, el paradigma es muy, muy bueno, pero no me sirve a mí desarrollarlo desde ahí porque no es algo en lo que crea. De alguna manera, esta parte de alguna manera tener la verdad verdadera, pues no es algo que me mueva a mí ni que me interese. Entonces, fíjense, cuando estaba planeando todo esto, primero empecé a pensar qué es eso del placer y luego qué es eso del placer sexual. Y entonces creo que no podemos hablar de placer sexual sin hablar de erotismo, sin hablar de alguna manera de esta palabra que ha habitado mucho en sexualidad, que es la palabra erotismo. Cuando voy a la etimología de la palabra erotismo hace referencia a la sensualidad, al deseo y al placer sexual. Entonces, lo primero que me voy dando cuenta es que el erotismo no necesariamente es un placer sexual. También es un deseo y también cubre el rubro de la sensualidad. Cuando voy a revisar toda esta parte de la sensualidad, de alguna manera me doy cuenta que la sensualidad alude a los sentidos. De alguna manera, lo que nuestros sentidos nos manejan que es atractivo, ¿no? De alguna manera, si nuestros sentidos están activos, estamos hablando de que de alguna manera sentimos o nos emocionamos. Y entonces eso es algo que un autor que se llama Rollo May, que es un psicólogo existencial, reflexionaba en algunos momentos. Él decía que una de las grandes broncas que teníamos en este occidente es que parece que ya nos sentimos. Parece que estamos anestesiados. La etimología de la palabra anestesia hace referencia a sin sensibilidad, a falta de sensibilidad o a privación de la sensibilidad. De alguna manera hace referencia a un adormecimiento que tenemos hacia la existencia, a un letargo que tenemos hacia la existencia. Entonces, fíjense, creo que es bien importante. Si nosotros de alguna manera queremos ampliar o queremos vivir este placer sexual, va a ser muy difícil que nosotros vayamos a ese placer sexual del que nos hablan las grandes instituciones si nosotros estamos dormidos frente a la vida. Y a ratos así vamos. A ratos nuestra vida es levantarnos, bañarnos, desayunar, ir al trabajo, a lo mejor llevar a la escuela a los niños,
a lo mejor regresar del trabajo, pasar por los niños, a lo mejor hacer comida, a lo mejor hacer tareas, a lo mejor lavar ropa, acomodar la casa, a lo mejor ver una película y dormirnos. Y el siguiente día es exactamente lo mismo, y el siguiente día es exactamente lo mismo, y el siguiente día es exactamente lo mismo. Caemos como en una profunda monotonía que de alguna manera nos va anestesiando. Es decir, nos va dejando sin sensibilidad, nos va adormeciendo, nos va letargando. Tenía un amigo que decía que si tú y yo vamos a tener, o que si cualquier relación va a tener pues actividad erótico-afectiva, ¿no? Cuando revisen sus clientes, ven que la actividad erótica o afectiva la dejan las personas ya para las 2, 3 de la mañana cuando están muy cansados. Entonces la vida erótico afectiva necesita un tiempo y evidentemente un espacio. No podemos dejar la actividad erótico afectiva, perdón, a las 2 o 3 de la mañana, cuando ya no tenemos energía, ya no tenemos fuerza. Entonces, de alguna manera, desde la sensualidad, la, se, el placer se vive como un evento estético. No estética de lo bonito, no estética de lo bello, sino la estética desde su raíz etimología, sensibilidad. Es decir, la estética es aquello que nos despierta, es aquello que convoca nuestros sentidos, es aquello gracias a lo cual nosotros volvemos a sentir. La estética es un evento, es un proceso que de alguna manera no está relacionado con lo bello, porque yo puedo sentir, ya sea con lo que considero socialmente bello o con lo que considero muy, muy feo. Entonces, fíjense, aquí está padre porque los eventos de las sexualidades, como a mí me gusta llamarlos y después nos da tiempo, pues bueno, yo les voy a ir platicando por qué hablo de sexualidades y no de sexualidad. Es un evento estético. Es un evento estético y no necesariamente estamos hablando de placer sexual. Eso es lo que me interesa mandar el mensaje. Yo me puedo abrir al placer y el placer sexual se va a enriquecer si de alguna manera yo amplío este evento de sensualidad, que es necesitamos volver a sentir. A ratos ya vivimos con tal indiferencia que ya estamos muy alejados de los sentidos, muy alejados de lo que sentimos. Y entonces también aquí un mensaje que me parece que es importante o que es vital es la estética de la sensibilidad nos arranca de lo que hemos considerado bello. Nosotros tenemos que abrirnos a volver a sentir, que eso es lo importante. El segundo punto cuando hablamos de erotismo no solo tiene que ver con la sensualidad, que espero que haya quedado en términos generales un poco desarrollada, sino también tiene que ver con el deseo entendido como esa fuerza que nos hace... Repito porque creo que no se escuchó, el deseo entendido como esa fuerza que nos hace de alguna manera anhelar o que nos hace pretender algo, ¿no? Eh, para la parte existencial, lo que nos mueve es el deseo. Lo que nos hace únicos y únicas en la relación es el deseo, porque el deseo no es solo una fuerza, sino también el deseo le da sentido y el deseo nos da selectividad. Nosotros no deseamos todo. Se trata de un proceso de formación de futuro el deseo y de alguna manera desear es admitir que nosotros queremos que el futuro sea de tal o cual manera, ¿sí? Pero es bien interesante porque cuando nosotros deseamos hay otro proceso que puede surgir y no hay nada que surja más con los deseos que la vergüenza. Aquí voy a leer un epígrafe que a mí me gusta muchísimo leer de un pensador que se llama Friedrich Nietzsche, que habla sobre la vergüenza. Y básicamente el epígrafe dice, ¿qué hace un héroe? Enfrentarse simultáneamente a los mayores sufrimientos y a las más altas esperanzas. ¿En qué crees? En esto, en que deben determinarse de nuevo los pesos de todas las cosas.
¿Qué dice tu conciencia? Debes de hacer de ti lo que eres. ¿Dónde están tus mayores peligros? En la compasión. ¿Qué amas de los otros? Mis esperanzas. ¿A quién llamas malo? Aquel que quieres siempre avergonzar. ¿Qué es para ti lo más humano? Ahorrarle a alguien la vergüenza. ¿Cuál es el sello de la verdad alcanzada? No sentir vergüenza nunca más de uno mismo. ¿Por qué digo que el proceso de vergüenza aparece en los procesos de deseo? Porque de alguna manera la vergüenza se relaciona con la presencia de un otro, con la presencia, dice Jean-Marie Robin, de un testigo que considera inadecuado lo que vamos haciendo, que reprueba lo que vamos haciendo. Y entonces la vergüenza hace referencia al ser y no al hacer. Esa es la diferencia entre vergüenza y culpa. La vergüenza va al ser, la culpa va al hacer. Entonces la vergüenza nos desorienta, nos paraliza, nos manda el mensaje que algo está mal en nosotros, ya sea porque seamos muy poco algo o porque seamos mucho algo en relación al entorno. Entonces, no es como si la vergüenza nos mandara el mensaje de este mundo no es mi mundo, no nací para él ni de él, no hay lugar para mí ni mis sentimientos. Entonces, la vergüenza se asocia al deseo porque de alguna manera cuando el deseo surge al mundo y no encuentra una recepción, pueden surgir eventos de vergüenza. A ratos, por eso dejamos de desear. Para Rollo May, este autor del que le estoy hablando, que tiene un libro muy bonito que se llama Libertad y Destino, y ahí tiene varios libros, ¿no? Pero de alguna manera, Rollo May nos dice que la bronca que tenemos actualmente es que no deseamos. De alguna manera, para él dejar de desear es la muerte en vida. Lo que causa, si creyéramos en ese paradigma de la enfermedad, lo que causa la enfermedad no es el deseo, sino la falta de desear, perdón. Entonces, incluso a Rolomé le preguntaban, pero ¿cómo se destapan los deseos, Rolomé? Y él decía, para destapar los deseos hay que habitar el cuerpo. ¿Se fijan cómo va relacionado con la sensibilidad, con volver a despertar los sentidos? Decía Rolomé, si tú en una persona le ayudas a que habite su cuerpo, a que ponga atención a su cuerpo y ponga atención a sus emociones, eso va a destapar los deseos. Y cuando una persona destapa los deseos, ya tiene que lo oriente en la vida. Entonces, este es el segundo punto de los que yo les propongo. Cuando antes de hablar de placer sexual, primero tenemos que comprender qué es el erotismo. Y entonces ya vimos que del erotismo tenemos una parte de sensibilidad, que es volver a despertar los sentidos, volver a sentir. Y desde la parte del deseo es volver de alguna manera a querer, a desear, a querer que el mundo sea de tal o cual manera. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo que podemos habitar y tenemos una emocionalidad a la que estamos poniendo atención. Pero ahí, de alguna manera, tenemos dos enemigos, ya los vamos viendo. En la parte de la sensibilidad, uno de los enemigos podría ser caer en la monotonía. Uno de los enemigos podría ser empezar a hacer las cosas siempre de la misma manera y un día tras otro día, tras otro día, tras otro día, y entonces poder caer en este adormecimiento. Desde la parte del deseo, el enemigo que tenemos es la vergüenza, porque en sexualidad es muy fácil que aparezca la vergüenza. Les voy a poner un ejemplo bueno, a mí me gusta, que es bastante simple, ¿no? Pero que es, por ejemplo, si está el adolescente y el adolescente, en vez de ver, porque ya saben que vivimos en este mundo heteronormado, que después vamos a hablar un poquito de eso, en vez de estar viendo a la maestra, está viendo al profesor. Y hay un otro que lo ve deseando al profesor. Rápidamente esta parte, para no recibir su deseo, le puede decir es puto, es puto. Y entonces cuando tenemos esa respuesta del entorno ante lo que deseamos, podemos caer en muchísima vergüenza. Quizá por eso hemos dejado de desear.
Y recuerden, para Rollo May, dejar de desear es estar muerto en vida. Y bueno, pues desde la religión y otros paradigmas pareciera que desear no es bueno, ¿no? Pero bueno, finalmente, más allá que las necesidades, el deseo nos hace tener la unicidad. Entonces vamos a seguir desarrollando este tema. El deseo tiene como un amiguito que lo cuida. ¿Quién es el amiguito que cuida el deseo? Pues es la voluntad, ¿no? Pero para que haya voluntad, debe de haber un deseo previo. ¿Qué es la voluntad para Rollo May? La voluntad es de alguna manera la fuerza, la voluntad es de alguna manera el protector del deseo, déjenme decirlo así, porque la voluntad implica la capacidad o la posibilidad de elegir entre esto o aquello. De alguna manera, el deseo es la sangre de la voluntad. La voluntad es la capacidad que nosotros nos tenemos para organizarnos hacia cierta meta. Y entonces, fíjense, ahí vamos, ya tenemos la sensibilidad, ya tenemos también el deseo. Entonces, vamos a pasar un poquito al erotismo. Y ya les dije yo que el erotismo implica sensibilidad, implica deseo e implica placer sexual. Y bueno, el erotismo es muy difícil de definir. Todos los libros que estuve viendo, que estuve revisando, es muy difícil de definir. Entonces, primero, el erotismo es algo que nos abre a la existencia, porque nos hace sentir, porque nos hace desear y porque incluso también puede ser erótico. Es decir, entendido erotismo, perdón, incluso puede ser placer y puede ser placer sexual. Ya después les digo por qué no estoy de acuerdo con este término. Pero bueno, algo que le tenemos miedo al erotismo es porque viene y nos posee, pareciera que nos arrebata de alguna manera. Pero el erotismo, cuando yo me vivo erótico, es decir, despierto, es decir, deseando, es decir, con esta actividad también erótica, digamos, entendido el erotismo como la lubricación y todo esto, ¿no? Es de alguna manera cuando más agencia tenemos, cuando somos eróticos con el mundo. No estoy hablando de ser erótico con una persona, no estoy hablando de ser erótico con un grupo de personas, estoy hablando de un erotismo que le debemos al mundo y que de alguna manera ante el cual no estamos abiertos. De alguna manera nosotros no somos los eróticos, sino el erotismo es el que nos crea, el erotismo es el que nos hace emerger. De alguna manera el erotismo lo experimentamos porque hay una alteridad, hay una otredad. Y entonces, hasta donde voy con lo que voy diciendo del erotismo, el erotismo no es igual a coger. El erotismo es algo muy amplio que nos puede activar en nuestra vida. Nos puede volver a hacer sentir, nos puede volver a hacer desear e incluso nos puede apoyar para coger. Pero lo fundamental del erotismo no es coger. Lo fundamental del erotismo es volvernos a activar en la vida. Entonces nosotros necesitamos volver a erotizar la existencia porque a veces reducimos el erotismo a lo coital. Reducimos el erotismo a vulva, a pene pene, a pene vulva, a pene ano. Ajá. Entonces, estamos en una reducción impresionante de nuestras posibilidades en la sexualidad. Entonces, necesitamos volver a erotizar en la existencia. Y el erotismo lo puedo tener cuando leo un buen libro, cuando tengo una buena charla, cuando platico con mis plantas, cuando estoy cuidando, yo tengo 3 perritos que los considero mis hijos, cuando cuido a un perrito. O sea, el erotismo es algo mucho más grande, pero de alguna manera, decía Rollo May, estamos cayendo en apatía. ¿Qué es la apatía? Básicamente, si van a la etimología, la apatía es la falta de sentimientos. Es decir, es la falta de sensibilidad. Rollo May define que de alguna manera nosotros estamos en un occidente que es esquizoide. ¿Por qué es esquizoide? Porque se evita en medida creciente lo afectivo. Quizá por eso aparece la violencia, tal cual dice. La violencia quizá es el último recurso para llenar el vacío de la ausencia de relación. No la estoy justificando, solo me parece que es un ángulo interesante para visualizar la violencia. Repito,
Dice Rollo May que nosotros vivimos en una sociedad que es esquizoide, porque se evita en medida creciente lo afectivo, se evita sentir. Por eso él dice, quizá por eso aparece la violencia, porque la violencia es el último recurso para llenar el vacío de la falla de la relación. Uh-huh. Entonces, con esto vamos a llegar al famoso placer. Toda esta vueltezota fue para llegar al famoso placer. Y entonces, placer, si lo buscan etimológicamente, significa gustar, significa agradar, significa goce, significa disfrute. Y entonces, en este placer que significa agradar, que significa goce, que significa disfrute, yo puedo sentir placer por los sentidos, yo puedo sentir placer por la formación de futuro y yo también puedo sentir placer por la carne. Entonces, cuando hablamos de placer sexual de alguna manera, a mí no me gusta hablar de placer sexual, porque si ya definí placer como gusto a los sentidos, como gusto a la formación de deseos y como gusto incluso por la carne, cuando yo le pongo lo sexual, de alguna manera cada que hablo de lo sexual es perteneciente al sexo. Y no todo el erotismo es sexual. Entonces, cuando yo digo placer sexual, desde las grandes instituciones, lo único que nos vuelven a decir es, ¿qué crees? Solo el placer está en el sexo, solo el placer está en el pene, solo el placer está en la vulva. Entonces, por eso quiero ampliar este término. Ahí podemos entrar a algo muy, creo que es evidente y que ustedes saben, que la etimología de sexo es corte. La etimología de sexo es cortar. Entonces, cuando hablo de placer sexual, es como si dijera, es un gusto por lo que corta o por lo que está cortado. Uh-huh. Toda la parte de sexo, digo, esta es como, digamos, una etimología que es muy evidente, la pueden buscar, ¿no? Y bueno, quizá por eso se entiende esta mitología de Adán y Eva, porque incluso en la mitología está que de alguna manera Eva salió de cortar y sacar la costilla de Adán. O este mito griego de que antes éramos andróginos y que después Zeus nos envidió y que nos dividió porque antes éramos cuerpos que teníamos los dos sexos. Y entonces cuando nos dividió en hombre y nos dividió en mujer. Y entonces por eso queremos complementarnos, ¿no? Que ya creo que otras compañeras han hablado de el peligro de la complementación en el sexo. Y bueno, si vamos a la RAE o la Real Academia en su primer libro que escribió entre 1726 y 1729, el sexo es lo distintivo a la naturaleza macho o a la naturaleza hembra. Por eso a mí no me gusta lo de placer sexual, porque creo que es volvernos a encerrar en toda esta parte de lo de estar cortados. Entonces, con esto quiero llevar la reflexión a que de alguna manera en este occidente, esta idea de sexo, esta idea de cortar, de alguna manera nos lleva a tener un pensamiento binario. ¿Qué es el pensamiento binario? El pensamiento binario es dos desde la etimología, el pensamiento binario es par desde la etimología, el pensamiento binario es dos a la vez. Entonces tenemos un gusto, es decir, tenemos un placer por el binarismo. Diferentes binarismos que ustedes conocen, normal, anormal, sano, enfermo, bueno, malo, útil, inútil, mujer, hombre, alma, cuerpo, razón, emoción, sirve, no sirve, decente o no decente. Y entonces nosotros empezamos a ver nuestra vida sexual en binarios. Uno que nos ha lastimado mucho es hombre-mujer. Otro que nos ha lastimado mucho es normal-anormal. Otro binario que nos ha lastimado mucho es sano-enfermo. ¿Por qué? Porque todo evento de la sexualidad rápidamente lo vemos en binario. Es decir, estoy acostumbrado a lo que es complejo, llevarlo dos a la vez. Por eso cuando veo una persona que no distingo si es mujer o no distingo si es hombre, me causa conflicto. Porque gracias al binario, de alguna manera, nosotros estamos acostumbrados a lo que es complejo, reducirlo a un orden. Lo que es complejo lo clasifico, lo que es complejo lo corto, lo que es complejo lo segmento, y de alguna manera tenemos una fascinación nosotros y nosotras
por una realidad ordenada y déjame decirlo así, y la sexualidad no es ordenada. Toda la realidad en torno a la sexualidad se va reduciendo a un pensamiento binario. Hay una fascinación por este pensamiento binario. Y el peligro del binario, lo voy a poner entre mujer y hombre o hombre y mujer, es que de alguna manera nos manda el mensaje que uno es esencial y el otro es inesencial. E históricamente y patriarcalmente podemos ver que el hombre es el esencial y la mujer es la inesencial. También implica que en uno hay abundancia y que en otro hay carencia. Entonces, en este occidente podemos ver que el hombre es el completo y la mujer es la incompleta. Este binario también nos manda el mensaje de que lo que es completo, de alguna manera, pues no necesita completarse, pero lo inesencial y lo que es carente necesita completarse. Entonces, de alguna manera nos ha enseñado el binario que el segundo, es decir, la mujer, es una expresión del primero. Por esto esta metáfora de que Eva nació de cortarle una costilla a Adán. Entonces, este es el peligro de los binarios. No solo nos hacen ver la realidad que es compleja en solo dos posibilidades, sino nos manejan que una posibilidad es esencial, que una posibilidad es completa, que una posibilidad es, de alguna manera, de la cual se desprende todo. Entonces, aquí me gustaría comentarles de alguna manera lo que pasa o lo que dice un autor que se llama Jacques Derrida, que dice que la felicidad es un pacto de olvido. ¿Por qué la felicidad es un pacto de olvido? Porque de alguna manera es pensar que de todas las perspectivas posibles, una es la verdadera. Dice que no hay mejor indicio de una situación de violencia que en la paz, porque si hay paz significa que hemos exterminado las otras posibilidades. De alguna manera es violencia porque la violencia es la trama oculta de ese concepto que triunfa. Entonces, para Derrida, violencia es esta normalidad. Ya nosotros tenemos paz por esta normalidad. Fíjense en estos binarios. O sea, para reducir toda la diversidad en hombre y mujer, ya tuvimos que haber asesinado muchísimas posibilidades de identidad. Para que haya esta heterosexualidad o para que sigamos creyendo que la heterosexualidad es lo de hoy, tenemos que asesinar muchísimas posibilidades de encuentro eróticos y afectivos. Por eso Derrida dice que cuando ya estamos en paz, es decir, cuando ya no percibimos la complejidad de la sexualidad, pues ya es un pacto de olvido, esa es la felicidad, pero es exactamente esto que digo, es profundamente violento. ¿Por qué es profundamente violento? Porque significa que ya matamos otras posibilidades que son posibles. Entonces lo que estamos viviendo en sexualidad es una violencia histórica, porque dice Michel Foucault que la mejor cárcel es la que no ves. Entonces, nosotros no la vemos. Nosotras y nosotras somos productores de anormalidad, somos productores de normalidad a través de la heteronormatividad y de alguna manera estamos creando normalidad y al crear normalidad estamos violentando toda la complejidad que significa el evento de la sexualidad. Uh-huh. Por eso Michel Foucault decía que el punto importante no es la represión, que ya nadie nos reprime. El punto importante es la normalización. Marcela Lagarde, que tiene un libro que es una tesis doctoral que les invito a leer, habla de los cautiverios de las mujeres y dice que las mujeres mexicanas vivimos en por lo menos 5 estereotipos, ¿no? Bueno, 6, que serían las madres, las esposas, las monjas, las putas, las presas y las locas. Pero dice, estos son cautiverios de la mujer. Un cautiverio es algo donde de alguna manera estamos encerrados. Los animales del zoológico están en cautiverio. Pero la bronca es que de alguna manera nosotros no solo estamos en cautiverio, sino estamos cautivadas por el cautiverio.
Yo ya siento placer por estar encarcelado en el estereotipo, encarcelada en el estereotipo. Y de alguna manera, al sentir placer por pertenecer a la normalidad, de alguna manera eso me permite vigilar y castigar. ¿Sí? Entonces, toda anormalidad va acompañada de su respectiva norma. Pero lo que no nos damos cuenta es que, de alguna manera, el término anormalidad determina lo que es humano y determina lo que no es humano. Y entonces es muy peligroso jugar a la normalidad, porque tan pronto defino anormalidad, de alguna manera estoy definiendo qué es lo humano y qué no es lo humano. Uh-huh. Ahora, estoy diciendo que desde este desarrollo, desde esta creencia, lo anormal es lo que se aleja más de lo humano. Uh-huh. Entonces, lo que estamos viendo es que esta heteronormatividad es un régimen político totalitario. Por eso la heterosexualidad para muchos no solo es una preferencia, sino también es un régimen político totalitario. Y a partir de la normalidad empezamos a ver enfermedad, empezamos a castigar, empezamos a ver lo que está bien, empezamos a educar y empezamos a reparar, ¿no? Pero entonces en esto, según cómo vamos, yo necesito primero comprender qué es la otredad, porque si dijimos que, que el erotismo es convocado por la otredad, cuando me meto a la otredad o lo otro, confundimos rápidamente la otredad o lo otro como una persona. Y lo otredad y lo otro no necesariamente una persona. Cuando habla, por ejemplo, Byung-Chul Han de esta parte, o cuando habla de alguna manera de Derrida de esta parte, no hablan de que el otro sea una persona, sino el otro es aquello que no conocemos. Y en sexualidad a partir, o en sexualidades a partir de la normalidad, solo convivimos con lo que conocemos y no con lo que no conocemos. Entonces cada vez más nos estamos alejando de lo otro y de la otredad. Porque si de verdad el otro o lo otro es lo que no conocemos, entonces no sabemos nada de eso. Es lo que está más allá de nuestro horizonte de comprensión. Y a muchos ratos ya no somos otros para los otros. Y esto es la parte de la sensibilidad. Eso es importante para recuperar la sensibilidad y para recuperar el deseo, ¿no? Incluso para recuperar este erotismo que es más amplio. Entonces, ¿por qué digo que ya no somos una otredad para los otros? Porque ya no nos ofrecemos nada nuevo. Compartimos la misma cultura, el mismo sistema de valores, todos estamos convirtiéndonos en lo mismo, todo ya es igual, ya no hay nada diferente, ya no somos el otro para lo otro, ¿no? Y entonces de alguna manera nosotros hemos llegado a esto, dice Byung-Chul Han, porque de alguna manera nosotros creemos en la negatividad de lo otro. ¿Qué significa la negatividad de lo otro? Que lo otro es negativo. Entonces todo lo que consideramos, todo lo que no conocemos, lo consideramos negativo. El extraño es negativo, el extraño nos amenaza. Y nosotros, dice Byung-Chul Han, vivimos en la positividad de lo igual. Todos queremos ser iguales, todos compartimos la misma ideología, todos vamos como buscando lo igual, nos queremos parecer mucho, todos de alguna manera desde esto positivo, ¿no? Expulsamos lo distinto. Y entonces aquí hay muchos autores como Ronald D. Lane que dice que la forma de mantenernos unidos de alguna manera como sociedad es a través de infundir miedo a la novedad, es de infundir miedo a la separación, es de infundir miedo porque tenemos la creencia que tan pronto salimos a lo desconocido, eso desconocido nos va a amenazar. Vivimos bajo la fantasía que el mundo más allá de nuestro grupo es peligroso. Uh-huh. Y entonces, de alguna manera, con esto, ¿qué quiero decir? Que vivimos en una jaula, que vivimos en una jaula que es invisible y que vivimos en una jaula que nos violenta. Ahora, para seguir con estas reflexiones, por eso es bien importante hablar
de no solo de un placer sexual, sino de placeres de las sexualidades. Ajá. Eh, Déjenme decirlo de esta manera. También, por ejemplo, para intentar explicarme en esta parte de placeres de las sexualidades. La diferencia, digamos, entre sexo y sexualidad, ustedes ya la conocen, pero déjenme insistir en ella y ahorita volver a esta reflexión. Cuando hablo de sexo, hablamos de algo que corta y que corta evidentemente en dos. Tenemos dos sexos, no solo dos sexos, sino también tenemos dos géneros. Y entonces cuando pasamos a la parte de las sexualidades, estamos hablando de por lo menos cuatro grandes esferas del ser humano. Estamos hablando de los discursos de las cuerpas, estamos hablando de los discursos sobre lesotres, estamos hablando de los discursos sobre nosotras mismas y estamos hablando de los discursos sobre los significados. Y nuevamente volvemos a reducirnos al sexo, por eso no me gusta lo de placer sexual. Tendríamos que hablar de placer de las sexualidades, porque ya estamos viendo que el erotismo tiene una parte de sensibilidad, una parte de deseo y también una parte de sexo, pero es algo más amplio. Entonces la idea es que hablemos de placeres de las sexualidades, porque en los placeres de las sexualidades hay muchos grises, muchos grises. Y entonces desde esto que le estoy de alguna manera comentando, también es peligroso hablar de la parte de educación de la sexual integral. ¿Por qué es peligroso hablar de la educación de la sexual integral? Porque la etimología integral significa completo, sin que le falte algo, total o global. Y entonces nuevamente vamos a esta pretensión de poder tener toda la sexualidad en un espacio-tiempo. Y eso no se puede. Es peligroso pensar en una educación de la sexualidad integral. ¿Por qué? Porque hablar de sexualidades implica incompletud, hablar de sexualidades implica movimiento, hablar de sexualidades implica relacionalidad, hablar de sexualidades implica de situación, implica tensión, implica angustia e implica incertidumbre. No estamos acostumbrados a ir más allá del binario y nos da muchísimo miedo. Por eso quiero compartirles, y ya voy a ir cerrando en estos minutos, quiero compartirles algo que decía Friedrich Nietzsche. Las convicciones son más enemigos de la verdad y más peligrosas que las mentiras. ¿Por qué? Porque las convicciones ya no las cuestionamos. Y entonces si nosotros no empezamos a cuestionar todo esto, nos quedamos simplemente en lo que nos dicen que debe de ser. A mí me sorprende que sigamos hablando de placer sexual, a mí me sorprende que sigamos hablando de educación sexual integral, porque fíjense el doble pleonasmo, educación sexual ya hace referencia al sexo, hace referencia a lo contrario y a lo cortado, y lo de integral hace referencia a una totalidad y los seres humanos nunca estamos completos. Si el ser humano no está completo, la relación jamás será incompleta, los otros no son incompletos y el mundo no es completo. Entonces nosotros nos hemos metido en un régimen que nos hace renunciar a toda la complejidad que somos y nos queremos encerrar solo en algo. Por eso Michel Foucault decía que los que nos quieren liberar no se dan cuenta que no son libres. Este es un ejemplo que me han escuchado muchísimas personas, pero a mí me sirve este ejemplo, digo perdón para los que ya lo saben, que bueno, pues tengo la posibilidad de compartir con mucha gente en estas clases, eh, pero en esta parte de lo que nos quieren liberar no se dan cuenta que son libres. Yo hace muchos años en mi ejercicio terapéutico como sexólogo, siempre cuento este caso, perdón por lo que los escucharon, alguna vez llegaron dos mujeres a mi consulta. Una de ellas se quedó de alguna manera deteniendo la puerta sin cerrar. Yo me fijé, dije, qué raro. Pero bueno, terminé yo empujando un poquito la puerta, ella quitó sus dedos, la cerró. Y entonces yo las invité a pasar al consultorio, les ofrecí agua. Cuando voy entrando al consultorio con los vasos de agua, cada una está sentada frente a mi silla, porque yo tenía dos sillas o
o dos sillones enfrente de mí. Yo tenía mi silla acá y enfrente tenía dos sillones. Cada una estaba parada atrás de cada una de las sillas y me dijeron, nos habían dicho que eras bueno, ahora ya sabemos que tú no nos puedes ayudar. Y yo pregunté, ¿pero por qué? Y dice, porque nosotros somos un trío y tú esperas a una pareja. Ya debes de saber que es difícil estacionarse fuera de tu consultorio. A nosotros nos han lastimado mucho las personas que piensan en pareja porque dice que este vínculo que nosotros tenemos con este hombre no es normal. Una de ellas muy decente me dijo, ¿te debemos algo? Le dije, no, gracias. Las acompañé a la puerta y se fueron. Fíjense el mensaje que yo mando con tener dos sillas. Yo tengo este pensamiento binario. Y entonces cuando de alguna manera yo regreso, en ese entonces yo estaba siendo coordinador del área de clínica de un importante instituto en el país, quizá el más importante, y yo había diseñado 12 módulos de pareja. Entonces cuando estas mujeres o este trío me enseñan que lo normal no es vivir en pareja, yo había desarrollado 12 módulos de pareja y yo formaba a mis estudiantes creyendo en el término pareja. Y entonces yo me doy cuenta, por eso esta frase de que los que nos quieren liberar no se dan cuenta que no son libres. Yo supuestamente ya llevaba años de ser sexólogo, de tener una práctica clínica, y yo seguía pensando en pareja y me di cuenta que vivía en torno a la pareja. Desde chiquito yo quería tener una pareja, más grande fui feliz por tener una pareja, después me metí en problemas por tener dos parejas y me cacharon. Pero justamente de eso estamos hablando, de en la pareja está el binarismo y no solo el binarismo, están las convicciones. ¿Quién dice que nosotros tenemos que vivir en pareja? Pero la sexualidad no suelta a la pareja. A todos los congresos que me hablan es sexualidad o pareja. Pareja o sexualidad. Sexualidad, preferencias y pareja. Pareja, preferencias y erotismos. Erotismos y pareja. Y entonces cuando yo me doy cuenta que yo diseñé 12 módulos para pareja, pues rápidamente los rompí, los compartí con mi director general amigo. Le dije, oye, ya no quiero hablar de pareja, quiero hablar mejor de vínculos eróticos y afectivos. A eso me refiero de el peligro, de alguna manera, de repetir las cosas y no intentar reflexionar sobre ellas. En sexualidad ahorita estamos viviendo con muchísimas creencias que no nos permiten habitar ese placer de las sexualidades. De verdad, yo creo que si ustedes activan su sensibilidad y activan sus deseos, el COVID es una situación como cualquier otra. Sí, una situación dolorosa, claro, una situación que nos sorprendió, claro, pero de todos modos siempre estamos en situación y siempre tenemos que decidir qué hacer con nuestra vida erótica y entendiendo el erótico como algo más grande que solo pene vulva. Y entonces, bueno, esto es algo de lo que yo les quería compartir. ¿Les parece que si ustedes andan todavía aún por ahí, porque esto de estar dándole clases a la camarita o de estar hablando con la camarita, a mí me gusta más ver a las personas, pero bueno, sé que por cuestiones técnicas no es posible. Y entonces no sé si podemos empezar con preguntas, si algo les convocó lo que les dije, ¿no? Pero váyanme diciendo cómo están ustedes. No sé, Vivi, si podemos empezar como a ver las preguntas. Porque yo he visto que hay actividad, pero bueno, no, como aparte soy medio ciego, no alcanzo a ver. Sí, maestro Max, le voy a leer las preguntas y los comentarios. Y a lo mejor ahí vamos enriqueciendo más lo dicho. Sí, ¿qué sucede con los consultantes con disformia corporal en sus sexualidades? ¿Pero qué específicamente? Esa es la pregunta que hacen. ¿Nos podrías aclarar, la persona que hizo esa pregunta? Por favor. ¿Quieres avanzamos con la Sí. segunda? ¿Cómo tomar las sexualidades bajo un aspecto fenomenológico?
Bueno, ese es otro punto, pero creo que a grandes rasgos te lo voy a decir, te voy a decir cómo tomar la sexualidad desde la parte de búsqueda fenomenológica, y eso es el desarrollo de Jackie, que es mi director general en el Círculo Existencial. En el Círculo Existencial hablamos de que la fenomenología, si nosotros hablamos de fenomenología, hablamos de una forma de mirar los eventos que no tiene que ver con esta parte racional positivista. Entonces, de alguna manera, nuestra fenomenología está formada por dos términos, uno que se llama rimistasia y otro que se llama, que tenemos algunas leyes metafóricamente por lo que se llama como, porque es fenomenología existencial, le llamamos fe, ¿no? Entonces, a ver, primero tenemos que asumir que nosotros tenemos una perspectiva. Esa perspectiva solo es eso, una perspectiva, y nosotros tendemos, por algo que se llama actitud natural, a creer que mi perspectiva es la totalidad. Entonces nosotros tenemos o bromeamos que tenemos con mandamientos. ¿Y cómo sería ver la sexualidad desde la fenomenología? Sería de alguna manera decir, a ver, yo no, porque tengo una perspectiva, porque soy preso de mi perspectiva, yo no puedo conocerlo todo. Si yo no puedo conocerlo todo, yo no puedo comprenderlo todo. Si yo no puedo comprenderlo todo, yo no puedo nombrar nada de manera definitiva. Y si yo no puedo nombrar nada de manera definitiva, yo no sé lo que te conviene. Pero como generalmente cometemos el pecado de creer que nosotros tenemos la mejor fórmula para que los otros vivan su vida sexual, pues cometemos el error de olvidar estos mandamientos porque olvidamos que nosotros solo tenemos una perspectiva. Los vuelvo a repetir. A ver, yo no lo puedo comprender todo. Si no lo puedo comprender todo, no lo puedo conocer todo. Si no lo puedo conocer todo, no puedo nombrar nada de manera definitiva. Si no puedo nombrar nada de manera definitiva, yo no sé lo que te conviene, tampoco sé lo que me conviene a mí. Pero como olvido esto y creo que yo puedo aproximarme a tu sexualidad, pues entonces tengo que decir, bueno, esto es una fantasía, y tengo que volver a creer que, bueno, a considerar que yo no puedo comprender todo. Sería a grandes rasgos, y perdón por ser así como tan rápido, pero creo que esto es lo importante para ver la sexualidad desde la fenomenología. Sí, mi Vivi. Oscar Chávez, saludos mi Max, a rato se te extrañan tus disertaciones, interesante como siempre. Ese es su Gracias, saludo. Otra sí, pregunta, gracias. ¿ya nacemos con deseo o lo construimos? ¿Ya nacemos con deseo o lo construimos? Sí, Uh-huh. esa es la pregunta. Déjame decirlo así, el deseo lo co-construimos, porque no hay deseo sin lo deseado. Entonces, a ratos, este paradigma que de alguna manera nos hace creernos que nosotros estamos aislados del mundo o separados del mundo, eso nos hace que disminuyan nuestros deseos, porque los deseos surgen en la interacción, en la relación conmigo, en la relación con los otros y en la relación con el mundo. Entonces, los deseos no se construyen, sino los deseos es un diálogo con el entorno. Y el entorno entendido como la relación conmigo misma, la relación con el otro y la relación con el mundo. No nacemos con los deseos. El deseo no existiría si no hay lo otro o el otro o la otra que lo convoque. Por eso esta parte, creo que una parte de la sexualidad es muy importante que vayamos ya, que brinquemos un paradigma individualista y vayamos a un paradigma relacional. Porque la unidad básica que somos es relación. Entonces en la relación surge el deseo, en la relación surge mi libertad, en la relación surge lo que sea, la sensibilidad. Ok, siguiente pregunta. ¿El pensamiento binario se construye o qué pensamientos traemos de origen? Desde la parte existencial no hay nada de origen, todo es una co-construcción, todo es relativo a. Fíjense que a ratos nosotros criticamos mucho el relativismo, y el relativismo significa, no, el relativismo no significa mentira, el relativismo significa que simplemente es relativo a.
Nosotros vivimos una época, si hablamos de Michel Foucault, podríamos decir que vivimos una episteme que de alguna manera nos ha hecho creer que el binario es natural. Nosotros seguimos creyendo que el sexo es natural y como creemos que el sexo es natural, creemos que lo binario es natural, pero no nos damos cuenta que el discurso de la naturaleza es solo eso, un discurso. Entonces nosotros llegamos ya a un mundo construido y el mundo construido que nosotros llegamos es un mundo construido para la sexualidad con base en la naturaleza. Y entonces todo lo que es natural creemos que no se puede modificar. Y eso es parte del discurso que nos ha de alguna manera hecho vivir en este binarismo, porque incluso decimos que el sexo es biológico. Sí. Sí, es correcto, maestro. Siguiente pregunta. ¿Cómo incorporar a nuestra sexualidad el despertar todos los sentidos cuando estamos acostumbrados a solo relacionarlo con corporalidad y tacto? Eso está bien padre, porque fíjate, creo que fenomenológicamente el sentido que más desarrollamos es la vista, ni siquiera el tacto. Entonces creo que tú tienes toda la razón, por eso algunas veces si nosotros acallamos el sentido de la vista, digámoslo así, o de alguna manera nos protegemos del sentido de la vista, podemos darle la bienvenida a los demás sentidos, ¿no? Entonces creo que tú tienes toda la razón, creo que tendríamos que empezar a hacer una educación para no solo despertar los sentidos, sino para poner atención en que este evento que estamos teniendo no solo es de vista, es de gusto, no solo es de gusto, es de sentir, de tocar, pero a ratos no ponemos atención en eso porque no ponemos atención en el cuerpo. En eso los animalitos nos pueden ayudar muchísimo, ellos utilizan mucho más sus sentidos que nosotros. Nosotros hemos caído en una comodidad, me gusta muchísimo lo que dices, gracias. Siguiente, maestro. Luisa Gordillo, saludos, Max. Siempre es un placer escucharte. Rosy Jiménez, excelente reflexión, muy importante romper con paradigmas y estereotipos. Raquel Traba, Max, siempre es revelador escuchar tus reflexiones, experiencias y cuestionamientos. Otra persona pregunta, ¿alguna bibliografía recomendada desde este enfoque fenomenológico existencial para hablar de sexualidad? Hay muy poco desde este enfoque para la sexualidad, pero déjame buscar cosas y se las dejo a la doctora Vivi. Y después comunícate con la doctora Vivi, porque lo que más tengo es en inglés, entonces si lees inglés será una facilidad para ti. Sí, te lo puedo dejar a ti, ¿no, Vivi? Nada más aguántame esta semana porque he andado ocupadito, aguántame esta semana y por lo menos te paso 1 o 2 bibliografías. Sí, las personas que estén interesadas mandar un correo al Gmail, academiadesexualidad.dax, y ahí les vamos a compartir la información que nos manda el maestro Max. Siguiente, Xiomara dice, ha sido muy bueno que por fin alguien hable del terrible error que cometemos al solo encerrarnos en 2 cosas, hombre-mujer, pene-vagina. Otra pregunta, maestro, ¿usted cree que la insatisfacción sexual se debe a que la mayoría de las personas centralizamos el placer sexual a solo lo coital y no se preocupa en otras áreas? Sí, básicamente sí, aunque déjame hacer, ahorita tu pregunta me hace reflexionar algunas cosas. Creo que la insatisfacción sexual surge porque tenemos la idea de completarnos. Y el evento de la relacionalidad o el evento de las sexualidades no nace para completarnos, nace para provocarnos, no nace para de alguna manera sentir que estamos llenos, sino nace para sentir que tenemos más hambre. Creo que la bronca es seguir viviendo bajo el paradigma de creer que lo podemos tener todo. Y en la sexualidad no lo podemos tener todo. Afortunadamente siempre hay lo que Derrida llamaba el resto.
¿Qué es el resto a lo que yo no puedo accesar? ¿Qué es el resto lo que me permite seguir creciendo? ¿Qué es el resto lo que me convoca? Entonces creo que tú tienes toda la razón en lo que dices. Yo solo quiero complementar que esta idea que tenemos de satisfacernos es creo que la idea que más nos lastima, porque la sexualidad nos satisface. Si la sexualidad satisfaciera, la sexualidad se terminaría, y la sexualidad es uno de los eventos más misteriosos que tenemos como seres humanos. Entonces, afortunadamente no estamos satisfechos, porque si estuviéramos satisfechos moriríamos. Entonces creo que es tiempo de redignificar la insatisfacción no como algo malo, sino como la posibilidad de desear que las cosas sean de tal o cual manera, y que esa es nuestra condición, la incompletud, la insatisfacción. Por eso existe lo otro y por eso existe la otredad. Por eso me parecía muy peligroso todavía esta parte de hablar de una educación sexual integral. Nosotros nunca vamos a ser los completos, afortunadamente, desde este paradigma. Gracias. Elizabeth Carrillo Bautista, felicidades Max, excelente exposición, gracias por compartir tus conocimientos y tu experiencia clínica, eres fenomenal. Muchas gracias. Ok, otra pregunta, ¿es importante cambiar las ideologías frente a aspectos de sexualidad, ya que muchas veces no nos ayudan a disfrutar como tal nuestra sexualidad, así como en diferentes aspectos de la vida? Creo que mirar las cosas desde diferentes perspectivas a veces es mejor, ya que descubrir lo desconocido, como usted menciona, no siempre resulta ser malo. Sí, claro, pero volvemos a insistir con esto. Vivimos bajo el paradigma que lo desconocido es malo, que lo diferente es malo. Por eso me parece muy interesante esta reflexión que hace Byung-Chul Han, que estamos viviendo en el infierno de lo igual. Y si somos iguales, no tenemos nada que ofrecernos. Sí, muy linda reflexión, muchas gracias. Y pregunta, ¿cómo vivir el deseo y erotismo que muchas veces es mitigado o reprimido por paradigmas que han manifestado de generación en generación? Lo primero, ahí creo que un poquito lo desarrollé, pero me das oportunidad de desarrollarlo más. La bronca no es la represión, acuérdense. La bronca ya no es la represión en sexualidad. La bronca es la normalización. Déjame decirlo así, la bronca no es lo que nos dicen. La bronca es que yo creo que lo que nos dicen es verdadero. Entonces, si yo creo en estos paradigmas, y no solo los creo, sino yo ya hice una interiorización de ellos o una apropiación de ellos, esa es la gran bronca que tenemos. Que yo creo los paradigmas y que no me parecen cuentos, me parece la verdad. Por eso yo insistía un poquito en lo que les decía al principio. Esto es un cuento. Lo que yo les vengo a contar o lo que yo les estoy diciendo es un cuento. No tiene ninguna pretensión de verdad. Eso es una de las broncas que hemos tenido en sexología. Todo mundo quiere tener la verdad y todo mundo pretende saber de lo que hacemos. Y seguimos reduciendo. Entonces me gusta muchísimo esta parte que lo veas tú. Me haces pensar, dice que la sexualidad o sexualidades se podrían enriquecer desde una perspectiva dialógica. ¿Cómo sería mantener una relación yo-tú con las sexualidades? Uh-huh. Creo que tampoco se trata de mantener una relación yo-tú. Creo que el yo-ello también tiene muchísima razón de ser. Bueno, el yo-tú y yo-yo son los desarrollos de un filósofo que se llama Martin Buber, donde habla de que el yo-tú de alguna manera es la novedad, podríamos decirlo así, y el yo-ello ya es lo conocido. Entonces creo que en sexualidad tenemos que buscar, o por lo menos lo que yo entiendo que Buber decía, es un equilibrio entre el yo-tú y el yo-ello. Porque sí necesitamos el yo-ello. Si yo no tuviera el yo-ello, yo no me podría vincular contigo.
Sí necesitamos el yo-ello, pero evidentemente a ratos nos metemos muchísimo en el yo-ello y no llegamos al yo-tú. Entonces, creo que para tener un diálogo, Buber hablaba de dos cosas fundamentales. Bueno, de una cosa fundamental que es la confirmación. ¿Qué es la confirmación? Que de alguna manera en el encuentro dialógico yo necesito de alguna manera reconocer, en palabras de Maurice Friedman, que fue ese alumno, las piedras de toque. Es decir, en todo diálogo yo necesito darle la bienvenida a lo que eres. Pero en la confirmación nosotros estamos acostumbrados a confirmar solo lo que moralmente se confirma y no lo que va más allá de la moral. Por ejemplo, yo tenía una clienta que ella, por no perder su relación con su pareja o con su hombre, aceptó tener hijos. Pero ella dijo, tengo el hijo porque tú quieres y yo no quiero perderte, pero yo no quiero hacerme cargo de eso. Entonces, en ese caso es muy fácil confirmar el deseo de la buena madre que confirmar a una mujer que dice, yo no quiero el hijo, yo lo tuve simplemente porque no quería perderte a ti. Entonces, desde el segundo uno, que se vaya con las nanas, yo no quiero hacerme cargo. Eso en sexualidad es súper difícil de confirmar porque la confirmación está más del lado de la moral que del lado de la experiencia. Y cuando nos hablaban de la fenomenología de las sexualidades, creo que otra parte importante de la fenomenología en torno a la sexualidad es que una persona que intenta hacer fenomenología intenta confirmar todas las posibilidades de la experiencia, no la moral. Esto yo siempre lo digo, nunca he confirmado si es cierto, pero no sé de dónde lo saqué. No crean que es cierto. James Bogle, que es un terapeuta existencial humanista, decía, si ser terapeuta es cuidar la moral, yo no quiero ser terapeuta. Porque un terapeuta fenomenológico existencial cuida o intenta comprender la experiencia de la persona, pero a ratos la experiencia no se basa en la lógica, bueno, nunca se basa en la lógica, la experiencia es amorfa, la experiencia es un misterio, y entonces nosotros en nuestro afán de dialogar, nosotros pues queremos ordenar la experiencia. Entonces, lo diría románticamente, no es que nosotros vayamos al diálogo, dejemos que el diálogo nos construya. El diálogo de las experiencias, no el diálogo de las moralidades. Muchas gracias por esa posibilidad. Es correcto, maestro. Siguiente, dice, esta charla es muy reveladora e invita a reflexionar profundamente. Muchas gracias. Otra pregunta, dentro de la normalidad, ¿nos han enseñado la monogamia? ¿Qué puede decir acerca de este tema? Creo que lo peligroso es, dentro de la sexualidad nos han enseñado que existe una naturaleza. Porque para mí es igual de peligroso creer en la monogamia que creer en la poligamia. Y los dos de alguna manera hacen un basamento sobre la naturaleza. Entonces, si tú estás del lado de la monogamia, vas a decir es que hasta en los pingüinitos existe la monogamia porque no se sueltan toda la vida. Si tú estás al lado de la poligamia, tú dices, no, pues hasta en los animalitos está que no existe lo de la monogamia. Creo que lo peligroso no es la monogamia o la poligamia, creo que lo peligroso es seguir creyendo que hay una naturaleza humana, porque si seguimos creyendo que hay una naturaleza humana, le dejamos déjame decirlo así, nos quitamos, es como si nos arrancáramos las posibilidades. Más allá de que, imagínate que si la monogamia es biológica o que la poligamia es biológica, a mí no me interesa la biología, porque desde mi perspectiva yo pongo atención en las decisiones que tomas, no en los genes que tienes, no en los cromosomas que tienes, no en tu conformación física, porque desde la parte existencial nos interesan las decisiones.
Y sabemos de todas, que aunque el cuerpo nos influye, el cuerpo no nos determina, porque no soy solo cuerpo, soy lo que hago con mi cuerpo. No soy solo los otros, soy lo que hago con los otros. No soy solo la relación que tengo conmigo, sino lo que hago con esa relación. No soy solo mis creencias, sino lo que hago con las creencias. A mí, desde la sexualidad, digamos, desde la parte existencial fenomenológica que llamamos sexualidad, no me interesa lo biológico. Si descubren que la homosexualidad es biológica, pues vientos. A mí no me interesa eso. Lo que me interesa es qué vas a hacer con eso. Y una terapeuta existencial fenomenológica se centra en eso. Pero sé que en sexualidad estamos todavía muy fascinados porque creemos en la naturaleza, creemos en lo biológico y no creemos que lo biológico sea un discurso. Ok. Miriam Ursúa, saludos querido Max, qué bello tu compartir. Otra pregunta, dice, tengo un amplio deseo de placer sexual, pero en el acto se me corta ese deseo. Mi pareja tiene las mismas ganas que yo, pero de cierta forma se me va el deseo. ¿A qué se debe esto? Mira, yo diría, de verdad, ve con alguien que te pueda acompañar, porque lo que yo te diga no va a servir, aunque te voy a decir algo, ¿no? Porque finalmente no nada más, déjame decirlo así, tenemos que explorar muchísimo si te sueltas tú al deseo o no te sueltas, y si se suelta tu pareja o no se suelta. O sea, tenemos que explorar muchísimas cosas acerca del deseo. Yo diría de verdad que te tomes tú y tu pareja un tiempo, por lo menos unas 4 sesiones, para platicar qué es lo que está de alguna manera normalizado que no nos permite soltarnos. Sandra Mónica Echeverría Max, muchísimas gracias. Me encantó poder escucharte. Saludos. Una pregunta, ¿la sexualidad integral se puede reenfocar como la integración de todos mis aspectos incompletos, quedando integralmente incompletos y estar bien con ellos? No, yo diría que la parte, vámonos a la etimología de integral, y lo integral es completo y todo. Yo por eso no me gusta mucho lo integral en la sexualidad, porque no creo que la sexualidad sea un evento que lo podamos ver en su totalidad o que sea de todo completo. Por eso a mí no me gusta lo de integral. Creo que nos tendríamos que dar la posibilidad de una educación de las sexualidades o educaciones de las sexualidades que reconozcan que la sexualidad no es para completarnos, es para convocarnos. Ok. Emma Macedo, excelente ponencia, mi querido maestro Max. Siempre se aprende contigo. Otro comentario. Hablas de satisfacer. ¿Qué pasa si en mi satisfacción sexual daño a mi pareja? Por ejemplo, la infidelidad, porque eso socialmente es malo y obvio para mi pareja. Entonces, ¿es reprimir mi deseo? Yo no sé a qué fragmento es la parte de satisfacer a la que te refieres, pero por ejemplo, cuando dices, ¿qué pasa si mi satisfacción sexual daña a mi pareja? Creo que en sexualidad tenemos 3 marcadores que son muy importantes no olvidar. 1, primero, que todos los involucrados estén de acuerdo. 2, que intentemos no solo estar de acuerdo, sino el acuerdo tiene un tiempo, y a ratos nosotros creemos que los acuerdos son para siempre. Entonces siempre tienes que estar al pendiente de que el acuerdo sigue siendo acuerdo. El que de alguna manera tú hayas permitido que yo te penetre no significa que me lo permitas durante los siguientes 10 minutos. Entonces siempre tenemos que meterle tiempo al acuerdo, y en el momento que el acuerdo cambia, pues evidentemente yo me tengo que replegar. Y el tercero es intentando no hacerle daño a nadie, pero como tú ves, son 3 elementos que son interrelacionales, pero es una pretensión en la que se busca, ¿no? No estoy hablando de satisfacerme y que me valga madres el otro o la otra. No hablo de una sexualidad así. Ahora, respecto a la infidelidad, ¿no?
Si tú causas daño a la pareja por infidelidad, yo te diría, intentando ver muchos discursos, hay parejas que agradecen la infidelidad, ¿eh? Hay infidelidades que hacen que la pareja se recupere, hay infidelidades que hacen que la pareja se separe, pero hay muchos discursos acerca de la fidelidad o de la infidelidad, ¿no? Y bueno, justamente es lo que estamos intentando hablar, como que veamos que todos son discursos más allá de lo bueno o de lo malo, pero bueno, eso cada quien lo determina. Ok. Siguiente, dice, maestro Max, muchas gracias por responder a mis preguntas. Todo ha sido muy claro y gracias por compartir desde su conocimiento, que es enriquecedor para todos. Muchas Luego, gracias. dice, ¿la sexualidad está relacionado a cómo creamos los significados? Ah, espérame, se me quedó algo de Guadalupe Araceligu. ¿Sí puedo, doctora Vivian? Sí, claro, maestro, adelante. Es esta parte, porque creo, ahorita ya lo estoy viendo, dice, es malo y obvio para mi pareja, entonces es reprimir mi deseo. No, el deseo implica la formación de futuro, no el acto. Creo que esto es muy importante comprenderlo, porque, por ejemplo, la fantasía en sí misma ya es una experiencia, el deseo en sí mismo ya es una experiencia. Yo no tengo que concretar mi deseo porque ya el hecho de desearlo es una experiencia que de alguna manera vivo, igual con la fantasía. Pero desgraciadamente, bueno, se le achaca a Freud, yo no sé si de verdad sea eso, se le achaca de alguna manera que él nos metió en el chip de que toda la persona que fantasea o disque rompe con la realidad es una inmadura. No, creo que esa es una de las broncas por las cuales no nos permitimos desear. Creemos que tan pronto lo deseo ya lo debo de llevar a la actuación. Desear en sí mismo ya es una experiencia de igual calidad que la que estamos viviendo ahorita. Perdón, doctora Vivian. No, no se preocupe, maestro. La pregunta que había quedado es que dice, las sexualidades está relacionado cómo creamos los significados. Y luego dice, cuando decidimos, a la vez renunciamos. Sí, ¿Nos toda podrías? elección, toda Ajá. decisión implica una ganancia, pero también implica mucha renuncia. Pero lo primero no lo entendí, mi doctora. Juan Carlos, ¿podrías Dice, cuestionarnos la otra vez? sexualidad está relacionado cómo creamos los significados. Sí, vamos a esperar Sí, a ver. voy a intentar, a ver, no sé si que estás queriendo decir que el paradigma de la sexual está relacionado con que creamos los significados. Mira, creo que podemos verlo desde desde muchos ángulos. Hay una vertiente que dice que nosotros no, de alguna manera, no creamos el lenguaje, sino somos creados por el lenguaje, por ejemplo. Hay otras vertientes que dicen que no, que nosotros, aunque somos creados por el lenguaje, evidentemente tenemos una afectación sobre él y lo podemos co-crear, ¿no? Entonces, creo que tenemos muchas posibilidades, pero más allá de que de alguna manera nosotros co-creemos significados o no co-creemos significados, si el lenguaje nos construye o nosotros construyamos el significado, el punto está en qué hago con eso. Es decir, si el significado me llega yo, ¿qué voy a hacer con eso? Si el significado lo que creo es, ¿qué voy a hacer con eso? Es ahí donde nos centramos. Ok. ¿Nos puedes comentar en el chat, Juan Carlos, si quedó clara la respuesta del maestro Max o si tu pregunta es diferente para que nos las pudieras volver a comentar? Luego dice Miriam, exacto, somos más que dos extremos, sino nuestras posibilidades y decisiones. Ser conscientes de los determinismos, qué bello, gracias. Muchas gracias. Luego, Raquel Traba, gracias por aclarar esos 3 puntos importantes de la sexualidad. Y ahí nos está haciendo la pregunta Juan Carlos. ¿Es bajo la perspectiva posmoderna modelo narrativo? ¿Qué? Ya no entendí ahí. Es la última.
A ver, la sexualidad está relacionada como creamos los significados y luego dice que es bajo la perspectiva posmoderna, modelo narrativo, la creación de los significados. Creo que lo único que podría decir, no sé si esto sea una respuesta para ti, Juan Carlos, es que justamente vivimos en muchísimos cuentos, ¿no? Nosotros habitamos muchísimos cuentos, muchísimas narraciones, y yo no caería o no creo que la sexualidad que está, digamos, diciendo, eh, tenga que ver necesariamente o se junte del todo con toda esta parte posmoderna. Por supuesto que sí hay un intento de deconstrucción y un intento de crear nuevas narrativas, pero no sé si esté pegado tanto a lo posmoderno. Pero si a eso te refieres de vivir bajo ciertas narrativas y que de alguna manera nosotros nos permitamos influenciarnos por esas narrativas o cambiar las narrativas, me gusta muchísimo esa posibilidad. Alguna vez escuchaba a algún maestro que decía que algunas salas narrativas decían que los problemas no se resuelven, sino los problemas se disuelven en nuevos significados. Y creo que esto es mucho del trabajo de las sexualidades, disolver muchos de estos paradigmas que han sido totalitarios en nuevos significados para intentar aperturarnos. Sí. Bueno, dice, mil gracias, maravilloso su ponencia y verlo desde este enfoque que nos abre las posibilidades. Y ya contesta Juan Carlos, así es, Max. Y Gracias, Juan otra Carlos. pregunta dice Viridiana Medina, ¿cómo hablar de las sexualidades con los niños o las niñas? ¿A partir de qué edad y de qué manera? Fíjate, yo creo que con los niños o con las niñas siempre hay menores broncas que con los adultos. Creo que mucho de las broncas que tienen los niños o las niñas es porque nos ven reaccionando a ciertas cosas. Eh, por ejemplo, yo tengo una hermana que tiene una niña chiquita y estaba muy preocupada porque algunos familiares de su otra familia, eh, pues son dos hombres que se aman. Y entonces ella decía, oye, ¿cómo hablarle a mi hija de eso, no? Yo, no le tienes que hablar. Nuestro lenguaje habla, nuestras corporalidades hablan, y si tú no estás incómoda porque crees que esa es una posibilidad posible, ellos lo chupan rápidamente. Y la nena, después de convivir con ellos, de alguna manera son sus tíos, son gente que la quiere muchísimo y que ella quiere mucho y que ha ido al cine con ellos y todo eso, nunca tuvo ninguna bronca de por qué dos hombres se besan o por qué dos hombres son una pareja. Creo que en todo momento les hablamos a nuestros niños, eh, déjame decirlo así, creo que en todo momento estamos educando a nuestros niños y los educamos a partir de pues de nuestros miedos, de nuestras normalizaciones y todo esto. Entonces, desde que nació tú le has hablado de sexualidad a los niños o a las niñas. Todos les hablamos de sexualidad. Entonces no hay que buscar una edad pertinente para hablar de la sexualidad porque en todo momento les hablamos. Creo que un tip que yo aprendí con mis maestras que trabajaban con niños y con niñas era simplemente hacer la pregunta concreta de a qué se refiere el niño y proporcionarle la información que él está queriendo saber, pero lo demás es modelaje. Y creo que los niños no tienen tanta bronca como nosotros. Muchas gracias. Sí, es correcto, maestro. Bueno, dice Juan Carlos que muy bien, muy bien, me parece bien la postura. Bueno, Raquel Traba, de acuerdo contigo, Max, con respecto a los niños, los que tenemos el problema con la sexualidad somos los adultos y no los niños, y no los niños ni las niñas. Luego dice Zaira, los problemas se disuelven y se crean nuevos significados. ¡Cuánta verdad! Muchas gracias. Y por último, ¿a qué edad los niños eligen sus preferencias sexuales? Ahí tenemos muchas respuestas, ¿no? Hay versiones muy ortodoxas que dicen que después de la adolescencia ya hay una claridad. Yo tengo casos experienciales que dicen, yo desde que tuve conciencia me queda claro que me gustaron los niños, o desde que tuve conciencia me queda claro que me gustaron las niñas. Pero estamos hablando de un gusto. Y entonces los gustos no tienen como una edad desde mi punto de vista.
E insisto en esta parte, y gracias por darme la posibilidad de poder decirlo, e insisto en esta parte que más allá de definir a qué horas o en qué momentos, simplemente pues es otra posibilidad, ¿no? Y es mejor de alguna manera platicar con ellos, estar cerca, vincularnos, que la preferencia. Muchas gracias por esta oportunidad, Guadalupe. Pues ya no Muchas hay gracias, Vivi. pregunta más. No, maestro, agradecerle como siempre todo su conocimiento y que a través de esta plática pues nos vaya compartiendo, nos vaya aclarando y nos vaya dando la oportunidad de ir dando un nuevo significado a estos conceptos de la sexualidad, que ahorita pues hay mucha información, hay nuevos términos, hay nuevos modos y formas de vivir la sexualidad. Y algo muy importante, el significado que nos dio hoy del erotismo, del deseo, del pensamiento no binario, ¿sí? Eso es importante porque pues nosotros nacemos ya con un rol de género, el rosa y el azul, el masculino y el femenino, y a partir de ello pues nos van educando con un estereotipo, y cuando ya nosotros tenemos conciencia pues vamos siendo partícipe de ese estereotipo, y a lo mejor si tenemos la oportunidad de estudiar o que nos guste conocer más sobre estos temas como lo es la sexualidad, pues vamos aprendiendo nuevos significados. Yo creo que durante esta semana se han realizado varias perspectivas, varios puntos de vista de cómo el placer sexual está en nuestra vida cotidiana, está en el ser, está en el cuerpo, está en la razón, está en el espíritu y está en nuestra posibilidad como seres humanos, ¿sí? Entonces, agradezco muchísimo su participación de parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de parte de la División Académica de Ciencias de la Salud. Muchísimas gracias. No sé si te leo lo último que acaban de escribir. Gracias, gracias, Vivi. Dice, sin importar la edad, lo importante es dejarlos ser lo que quieran. Se refiere a los niños, ¿no? Y que sepan que hay otras formas de amar y no solo que es lo que se nos ha heredado. Luego, muchas gracias, excelente conferencia, felicidades, profesor. Gracias. Luego, Cristina Aguilera, Max, siempre será un orgullo decirte, maestro, excelente charla. Muchas gracias, Cristina. Luego, preguntan, ¿el género es una construcción social? No más, gracias. Luego, Rita Sánchez, muchas gracias. Zaira, motivarnos a pensar eso siempre se agradece, muchas gracias. Luego, Erika Hernández, excelente conferencia, me gustó muchísimo. Y Juan Carlos Mejía, saludos desde Tuxpan, Veracruz. Abrazos, Juan Carlos. Cerrar con algo, Max, con alguna reflexión o con alguna frase. Yo tuve un maestro que quise mucho que se llama el doctor Juan Luis Álvarez Gallo Jürgenson, que fue el creador y hasta donde vivió director general del Instituto Mexicano de Sexología, que creo que el Pollo sigue siendo el instituto más importante en sexología. Él decía una frase que a mí siempre me conmovió. Decía que a ratos las sexualidades nos duelen, a ratos las sexualidades nos avergüenzan, a ratos las sexualidades nos crean miedo. Entonces, que todos los que nos queramos dedicar a la sexualidad necesitamos estar preparados para no generar más miedo, para no generar más culpa, para no generar más vergüenza en las personas. Entonces me parece que esa es una idea fundamental en todos y todas los que nos dedicamos a este oficio de intentar comprender las sexualidades de los otros. Ser cuidadosos, porque ustedes lo saben, creo yo, en alguna medida siempre la sexualidad nos ha generado alguna bronca por este occidente que vivimos. Y siempre mereceremos estar con alguien que nos apoye y que nos ayude a atravesar esa culpa, esa vergüenza, ese dolor. Simplemente eso. Muchísimas gracias, doctora Viviana. Muchísimas gracias, doctora Guadalupe Jiménez. Muchísimas gracias, profesor Luis Miguel, que nos apoyaste tanto. Y muchísimas gracias a la AUJAT. Un honor siempre participar con ustedes. Muchísimas gracias y también muchísimas gracias a todos los participantes que han estado durante este día y durante cada día de la jornada desde el lunes que se dio. Y les recuerdo que mañana es la última conferencia magistral y que pongan sus datos en la lista de asistencia para recibir su constancia. Muchas gracias y buenas tardes. Buen provecho. Buenas tardes, gracias. Hasta luego.
Muchas gracias por todo. Un abrazo.